Bueno, seguimos entonces con nuestros invitados de esta noche y ya lo presentamos al doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Bueno, obviamente lo que vamos a estar hablando es el tema de los jubilados y las novedades estas que ocurrieron en los últimos días, ¿no? Sin lugar a dudas es una situación gravísima. Lo que se viene produciendo en términos de la pérdida de poder adquisitivo del haber del jubilado, alrededor de un 25% para dar un número convenido durante el año 2018. Para nosotros, respecto a la canasta del jubilado, la pérdida es mayor. Recordemos que la última medición que hicimos, hace 11 años que medimos semestralmente esa canasta, nos dio alrededor de 26.000 pesos y hay que confrontar, obviamente, este monto con haberes de 9.300 pesos que, dentro de muy poco, a partir de marzo, se van a ir a la extraordinaria suma de 10.400 pesos, por lo cual vemos que el jubilado de la mínima no llega a cubrir un 35%, 30% de su canasta. Esto lo somete a las peores condiciones, es el peor año en los 11 años que medimos la canasta. Nunca fue óptimo, es decir, había cobertura del 50, 60, 45%, ahora estamos hablando de un 30, 35%. Está afectada no solo la calidad de vida, sino la vida misma de los jubilados. Se los somete a tener que trabajar en tareas riesgosas, penosas, hasta el día de su muerte, o la indignidad de tener que pedir ayuda a un propio familiar, a un hijo y demás, y hace mucho más costosa esta situación la mantención de este putrefacto estado de cosas al Estado. ¿Por qué? El jubilado no puede consumir el primer remedio, Ramón Carrillo llamaba como tal al alimento. Obviamente se alimenta con lo que puede, no con lo que debe. Los alimentos hiposódicos, hipocalóricos, recomendados para enfermedades crónicas, están fuera de precios cuidados, aumentan mucho más que la media. Así que su situación de riesgo de salud conlleva a que ese jubilado que no puede, por ejemplo, consumir una sal de bajo contenido en sodio, que sale 200 pesos, termina comprando una de 15, pero consume una droga cuando llega a proveérsela su obra social o el propio PAMI, que es un losartán, que vale 1.800 pesos. Sí, son los antihipertensivos. Exactamente, y lo mismo podríamos dar cantidades de ejemplos, es decir, lo mismo hoy se hablaba de servicios y de tarifas. El ahorro de energía implica enfermedad. En el golpe de calor, el no poder prender un aire acondicionado, un ventilador, lleva a una patología aguda, a las consecuencias humanas y económicas que conlleva ese maltrato. Vale decir que la jubilación hoy es un rifle sanitario en la Argentina. Un rifle sanitario. Cuando llegamos a los 65 años y la biología se empeña en ofrecernos 20, 25 años más de vida útil, y de buena vida también. La concepción de la economía hace que moramos o que tengamos que vivir de una forma peor, que es la dependencia de nacimos para ser seres libres y nuestra gran preocupación es seguirlo siéndolo, es decir, afecta mucho más la dependencia que la muerte. Sí, señor. Y también genera problemas depresivos. Y exactamente, estas condiciones lo que hacen es no solo afectar al adulto mayor, estamos hablando 7 millones, porque incluyo dentro de este sector, más allá de los 6 millones de jubilados y pensionados, a los no contributivos, son más de 1 millón, muchos de ellos, la gran mayoría, discapacitados, que perciben menos que esta ridícula mínima a la que yo aludía, porque están en el orden de los 6.800 pesos. Estamos en un país donde la sociedad, ustedes que hablan de la naturalización, el sistema político omite, con el oficialismo a la cabeza como buque insignia,
esta situación, la niega, e incluso no se la tiene en cuenta desde el punto de vista ni electoral tan siquiera, y hoy no aparecen propuestas en términos del contexto del sistema político para decir, bueno, esto hay que cambiarlo, se puede cambiar. El oficialismo, el Poder Ejecutivo, se llevó del sistema del Fondo de Sustentabilidad y Garantía entre diciembre y enero 96.000 millones de pesos. La Defensoría había planteado el 6 de octubre la recomposición del haber en 5.100 pesos para cada jubilado, por lo menos, aludiendo a lo que dice el artículo 4. La recomposición, la suma extra, querés decir. Claro, Extra, ¿sí? claro. El artículo 4 del fondo dice, cuando pierde poder adquisitivo los haberes, el Sucede fondo de ahí. sustentabilidad tiene que salir en su auxilio. Bueno, y para explicarle a la gente para que entienda, ¿en qué se está usando la plata del fondo ahora? No lo sabemos. Es decir, Pero se está licuando. Son préstamos supuestos al Estado, Sí. letras que no son negociables, que sabemos que nunca vuelven al sistema, cuando esos 96.000 millones de pesos, conforme los propios objetivos del fondo, había que haberlos aplicado a recomponer mínimamente esa pérdida de los 25 puntos, inclusive hay opiniones que son más que eso, para garantizar la vida del jubilado. Estamos Eugenio, hablando de vida o muerte, ¿no? Una aclaración, digo, que marca esto, es importante tener en cuenta, porque este gobierno, antes de ser gobierno, los funcionarios se escandalizaban de algunos movimientos de fondos entre ANSES, el Tesoro Nacional. Hoy por hoy el Tesoro Nacional le está colocando directamente bonos, letras al ANSES, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para financiar gastos del Estado de manera compulsiva que muy probablemente al final del camino no se terminen ni pagando. Y hace pocos días ocurrió lo mismo con el Banco Nación. El día que llegó la misión del Fondo Monetario a la Argentina, se colocó compulsivamente un bono por 20.000 millones de pesos al Banco Nación, también poniendo en riesgo la capitalización del banco. Esto es importante, lo denunció además esto del Banco Nación, la Asociación Bancaria, hace 1 o 2 días atrás, y es importante tener en cuenta esta cuestión de que el Estado no solo ahora se endeuda fuera con el mercado internacional, con el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, sino que también va tomando estas fuentes internas y va complicando la situación de, en este caso, los jubilados o bancarios. O los Es así, no es plata que sobra en el sistema, todo lo contrario, e inclusive hoy la tasa de sustitución, es decir, lo que representa nuestro primer haber como jubilados respecto a nuestro sueldo como trabajador activo, no llega al 50%. Por lo cual, hablábamos los de la mínima, pero que el que se jubila con algo más, cae inmediatamente en su poder de consumo a la mitad del mes siguiente de jubilación. Eugenio, tenemos que pasar a la otra parte del estudio, pero tenés un adelanto cortito que está vinculado con el tema impuesto a las ganancias a los jubilados. ¿Cuál sería la primicia? Se amplió lo que es el cobro de ganancias sobre jubilaciones, cuestión que ya está cuestionada en la propia Corte. Bien. Para ¿Cómo crees que va a salir el fallo ese? ¿Cuál es tu olfato? A ver. Yo creo que el haber ampliado absurdamente a 47.000 jubilados más, considerando que si hay 2 haberes que no superan el mínimo no imponible individualmente, lo suman y si supera sí se le aplica ganancias, ha activado esta cuestión que hoy está en la Corte para resolver, que es directamente que, como dicen fallos de la Cámara Federal, la jubilación no es ganancia y no puede aplicarse el impuesto. Y vamos a conocer seguramente en estos próximos días, próximas horas, una resolución de la Cámara Federal Nacional de la Seguridad Social diciendo que la última resolución de ANSES, la que amplió esa imposición, es inconstitucional. Clarísimo. Esperemos, que por lo menos una para el lado de los jubilados. Sí, una, por favor, en favor de los jubilados. Vamos a arrancar acá, si te parece, con la parte de economía, ¿sí? Después ya pasamos a los temas más políticos. Internacionales y políticos, sí. Pedro Vizcay, ya lo presentamos, nos tiró su título, exdirector del Banco Central. Pedro, vos me decías, ¿no creés que el gobierno logre contener artificialmente, como lo viene haciendo, esta situación de tensa calma con el dólar? ¿Por qué? ¿Qué estás viendo? Bueno, porque, a ver, ya el Banco Central dio un adelanto. La semana pasada, el Banco Central emitió una comunicación el día viernes pasado, donde limitó la tenencia que los bancos pueden tener de esta letra de liquidez, que, para que el público recuerde,
es el instrumento que el Banco Central utilizó para desarmar las LEBAC. Cuando el Banco Central decide desarmar las LEBAC, que era un instrumento que operaba con el público, lo que hizo fue construir en pequeño una LEBAC, que es la LELIC. La LELIC empezó a tomar un volumen que hoy tiene ya un stock por demás significativo, está representa aproximadamente cerca del 30% de los depósitos, Sí. es un valor importante. Según el rumor que corrió en el mercado, algunos bancos pasaron a tener cerca del 65% de los depósitos, el Banco Central salió a cortar ese juego diciendo, bueno, vamos a poner un límite para que los bancos no puedan sobrepasar el 60% de los depósitos en esta tenencia de instrumentos. Y tomo esto que dice Pedro porque yo siempre digo, cuando la crisis económica tiene esta magnitud, la salida es por la política, no hay recetas mágicas de la economía. Y ahí le La tiraste salida el es centro política. a Y ahí le Federico tiré el centro a González. Federico González y digo, la salida es la política. Pero Estamos en un año clave. Vos comenzaste diciendo, un laberinto de la oposición en un caos de la economía. Con esos dos escenarios, ¿cómo lo estás viendo? Primero tenemos los gobernadores que tienen la elección en su mayoría primero. ¿Ahí qué va a jugar para la elección del gobierno? ¿Cuáles serían las variables que presumís que va a jugar? La seguridad o no la seguridad, la economía o no la economía, la trayectoria o no que tiene el gobernador en cada una de las provincias. Bueno, yo en primer lugar creo que siempre hay un mix de razones donde el factor económico es preponderante y en este momento es hiperpreponderante. Eso no quiere decir que sea el único factor. Después, en segundo lugar, creo que ninguno de los candidatos que están lanzados o que son posibles tiene nada asegurado. A pesar de los sucesivos fracasos económicos del oficialismo, igual, desde el punto de vista electoral, podríamos decir que tiene una chance. Discúlpame, las mediciones son altas, pero para trazar un paralelismo internacional, Temer tenía el 2% de intención de voto, con los indicadores que, diría que la inflación no era tan mala para Temer, ¿no? Pero con algunos indicadores que no le van bien, vinculados con el empleo, algunos datos de la actividad industrial. Acá tiene números altos con todos estos indicadores que estamos dando. Sí, sí, por supuesto. Entonces ahí ya hay que pensar en otros factores que también influyen. Ahora, la oposición, y voy a la idea del laberinto, está en una doble encerrona, porque ya tenía un problema que era unificación total o Cristina por un lado y Alternativa Federal por otro lado. Pero Alternativa Federal le salió un problema interno, que es Labaña, que además no se sabe si forma parte o está afuera. Entonces Labaña en realidad es la alternativa a la alternativa, pero que tampoco es la unificación que él pretendería que fuera. Parece un juego de palabras, pero en realidad es un problema real. Entonces yo creo que eso es el laberinto que tiene la oposición. Desde el punto de vista de las chances de los candidatos en los diferentes escenarios que muchos han medido, nosotros medimos 4, 2 con Cristina, 2 sin Cristina y la variable es si está Labaña o no está Labaña. A ver. Para hacerlo sintético, Sí. Cristina es la candidata de la oposición que mejor mide en una primera vuelta y por ende entraría claramente en un balotaje con Mauricio Macri. Pero el problema es que no es la mejor candidata en un balotaje, porque en ese eventual balotaje Macri la estaría aventajando hoy, estoy hablando de hoy y estoy hablando de una encuesta con todo su relativismo, por 2 o 3 puntos. Tengo una pregunta que la gente se debe estar haciendo. Vos dijiste esto, Cristina en la primera vuelta es una candidata al balotaje y no necesariamente tiene asegurado el triunfo en el balotaje. ¿Esta información le llega a Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, yo eso no lo sé, pero supongo que sí, porque en general todas las mediciones coinciden en eso. Igual quiero aclarar algo, porque muchos toman literalmente esto y entonces dicen, bueno, pero entonces Cristina perdería el balotaje. No, estamos hablando de 2 o 3 puntos, es decir, esto es margen de error. No es que Macri le ganaría hoy a Cristina por 15 puntos o por 10 o por 8. Entonces hay que tomarlo con el relativismo. Ahora, volviendo a los escenarios sin Cristina. Ahí sí, Labaña efectivamente es un candidato que sería el segundo, iría a un balotaje y le ganaría a Macri, pero también por pocos puntos, por 3. Y si no se presentara a Labaña, el que sería segundo Sergio Massa y le ganaría por 2,5 puntos. O sea que estamos siempre dentro del margen de error. Ahora un dato que me faltaba decir.
Para nosotros La Baña tiene alrededor de 14 o 15 puntos. Y Cristina y Macri están más o menos 65, orillando. los dos. Sí, alrededor de los 27, 28 puntos. O sea, 60, 27, 28 cada uno. Sí, no llegan a 60. Eso significa que para mí esa palabra que utilizamos mucho de polarización no existe. Es más, yo quiero hacer un análisis técnico de ese concepto muy breve. Polarización hay en Estados Unidos cuando demócratas y republicanos tienen más del 90%. Acá si hubiera polarización habría un ganador en primera vuelta, o sea, no hay polarización, lo cual no quita que no haya dos candidatos o dos fuerzas políticas que tengan muchas más chances que un eventual tercero. Y para cerrar el tema de La Baña, a mí me parece que La Baña tiene varios problemas. El primer problema es que no habla, es hablado por otros. Todos dicen que La Baña dijo que sí, pero él todavía no dijo que sí. A mí me parece que la gravedad de la crisis económica y los problemas del país lo que ameritan es que quien quiera proponerse como un líder alternativo debería por lo menos ser asertivo, decir yo voy a participar y no poner tantos condicionamientos. Y por los trascendidos, los condicionamientos que estaría, digamos, imponiendo La Baña se justificarían si él tuviera de arranque, no sé, arriba un 30%. Pero con un 14,5% me parece que no está en condiciones de exigir demasiado y es un candidato más de la oposición. Bueno, ahora pasamos al escenario internacional y yo clave, creo porque que es también muy para la economía importante, es a ver, importante. para la economía, qué es lo que está pasando con Venezuela y señores, porque todos los argentinos opinamos, ¿no? Pero vamos a pedir un periodista venezolano que sí sabe del tema, como en todo escenario, en el escenario de Maduro, no es que solamente por un lado los buenos, por otro lado los malos, pero sí se plantea una guerra psicológica en la cual también tenemos que agregar se filtró una información del número 3 del Vaticano, o sea, en nombre del Papa Francisco, relacionado con por qué Maduro había pedido la intervención del Papa, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál es tu reflexión al respecto? La pregunta es ¿por qué Maduro pidió la intervención del Papa? Sí. Porque es uno de los factores, el papado, la iglesia, es el partido político más global y más viejo del mundo. Tiene capacidad de lobby en cualquier lugar del planeta, en este caso en el hemisferio occidental, que es donde se centra el problema. Sobre todo en Europa, por eso Italia inmediatamente salió del paquete de Donald Trump. O sea, Italia no le dijo la primera a Guaidó, potencia, te doy el ok, no le dijo. No solo dijo eso, sino que no reconoce a Guaidó y dijo no participaremos de una política agresiva militar de Estados Unidos, no dijo Donald Trump. Bien. Esa es una potencia europea, Italia. No es la más importante, no es Alemania, pero Merkel dijo lo mismo. De otra manera, al estilo alemán, también dijo lo mismo. Queda España, que no es la principal potencia, pero tiene mucha importancia por las inversiones en América Latina. Ellos tienen un problema en este momento. Han sido derrotados. Derrotados puede ser una palabra un poquito tajante. Han tenido que retroceder, uno, en el asalto militar a 2 cuarteles donde fueron atrapados, agarrados y procesados. Bien. El 22 de enero, la semana pasada. 2, a la calle llevaron mucha gente, 2 manifestaciones muy grandes, la oposición, que sumadas ese día era más que el chavismo, un poquito más que el chavismo. Eso es verdad. Hay un problema acá en el que se metieron. Despertaron una marea de defensa chavista del llamado pueblo chavista que multiplicó la marcha del 23, que fue común, oposición y gobierno, en 7 marchas del chavismo sin ninguna de la oposición. Entonces el chavismo, la secuencia de marchas es 7 veces superior a la enorme marcha que sacó la oposición. Ahí comenzó a dificultársele lo interior. Y el frente externo, el frente diplomático, se les acabó el Grupo de Lima. ¿Dónde está el Grupo de Lima? ¿Hay algún titular que lo nombre? Bueno, terminó Uruguay, un pequeño país con mucho prestigio internacional, negociando una mediación. Terminó el Papa o el Papado negociando una mediación. Terminó en esa Costa Rica y Ecuador, y México, que tiró la piedra correctamente y sacó la mano porque yo no sé qué pasó, qué presión le hicieron en el muro, en qué lío se metió López Obrador, pero no habló más. Y es un país clave porque es la segunda potencia de este continente. Entonces, ellos han perdido, se les abrió el frente externo, el frente diplomático, se les perdieron, fueron derrotados en el frente militar, fueron atrapados y perdieron la calle.
¿Qué les queda? Lo único que te queda en esos casos, hacer una brutal, pero brutal. A mí me han llegado 23 mensajes de audio y de imagen, otros son de las dos cosas, donde aparecen personas carbonizadas, personas despedazadas por misiles, audios que ruegan auxilio de ayuda humanitaria en la frontera colombo-venezolana. Con la intención de generar pánico. Digamos. Pánico, a mí no me lo genera, así que perdió su tiempo y su gasto de WhatsApp el que lo envió. Pero ¿a cuánta gente le produce eso? Obvio. ¿Qué necesitan? Crear un ambiente bélico alrededor de Venezuela. ¿Por qué? Porque es el único recurso que les queda, el bélico. Eso no es no hay que ser muy investigador para descubrirlo. Lo dijo John Bolton, lo dijo Mike Spence, lo dijeron todos los que tienen responsabilidad, lo dijo Elliot Abrams. No queda otra, no les queda otra. El problema es que ya el New York Times empezó a colar artículos de críticos de Donald Trump, no lo había hecho hasta ahora, que dicen, se llama el fiasco Venezuela. ¿Se acuerdan del fiasco Cuba en 1962? Sí. Vaya cochino. Bueno, ellos toman el mismo modelo y lo llaman fiasco Venezuela, porque no pudo ir más allá. Donald Trump, en una carta que ya está, una comunicación de correo electrónico ya está publicada, trascendida, le prometió a Juan Guaidó que ellos intervendrían ni bien Juan Guaidó logre establecer un poder político paralelo. Como eso no lo logró, entonces ahora están atrapados. No solo Juan Guaidó, también el presidente Trump. Y no puede intervenir en Venezuela. Y además por una última razón que está corriendo en la información muy recientemente, yo la sabía muy poco de eso y me acabo de enterar. Tenía algunos datos claves, pero no toda la información. Venezuela pasó a ser desde el año 2010, con el acumulado de inversión en Fuerzas Armadas del año 2002 a 2010, se hizo una gigantesca inversión en Fuerzas Armadas, en cosa militar. Pasó a ser el primer país en capacidad de defensa y ataque aéreo, con un tipo de armas que yo no interpreto en términos de código, pero que no es superable excepto por Estados Unidos o algún país, ni por Brasil es superada la capacidad militar aérea. Las guerras contemporáneas son aéreas. Venezuela tiene, además de eso, 2.200.000 milicianos ya preparados, solamente esperando la orden de que tomen las armas en las armerías para defender fronteras, escuelas o lo que sea. Y un protocolo de salud para la seguridad. Esto, muchas gracias. Y cerramos con Carlos. La CGT, a ver... Carlos, te vamos a invitar para otro programa. A ver, sí, ¿qué pasa con la CGT? ¿Qué no aparece? Bueno, lo que estamos viendo es que hoy, más que nunca, hace falta que la CGT se ponga al frente de los problemas que están sucediendo, que son de neto corte permanente en todos los lugares que transitamos. La CGT está ahí. Pedimos el Comité Central Confederal, pedimos... después con tiempo, si quieren, lo charlamos más. Pero bueno, lo que hay es que hoy está faltando la CGT. ¿Por qué? Porque en el día de ayer la gran movilización que hubo del tema alimentario, los problemas que hay laborales, porque es mentira, hay cesantías permanentes y la CGT no puede estar ausente. Entonces, bueno, lo que le está pidiendo la Corriente Federal por una nota es a la CGT que aplique los órganos democráticos de la CGT, que llame un confederal a los secretarios generales y discutir cuáles son las medidas a tomar ante la crisis. Esto es lo que estamos pidiendo. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a todos por haber realmente estado esta noche. Se nos hizo larguísimo el programa, pedimos disculpas porque nos robamos unos minutos de lo que nos sigue. Pero bueno, acá estaremos el jueves que viene, como siempre, a las 9 de la noche en C93. Chau. Chau, hasta la semana que viene. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra,
Más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad te quiere ver crecer.